Pásale. Adelante, ahí estamos en vivo. Pusiste los microphones. Ya están. Ya están puestos. Ya me lo mandaste. Yoli me lo mandó. Mojada quedé. Me voy a servir hielo, pero como tenía agüita hielo, toda me... Híjole. Lo bueno es que es agua, ¿no? No cloro. Ay, sí, mano, porque está muy bonito tu vestido. Hermoso como para que fuera cloro, ¿no? Coraje. Ahí voy, ¿eh? Ok, probando. 1, 2. Ahí se escucha, ¿eh? Micrófono 2, aquí probando. Micrófono 2. 1. Ahí está. Listo. 2. 2. Suena. 2. ¿Qué más dicen? ¿Qué más dicen cuando chequean el sonido? 1, 2, 1, 1, 2. Probando. 1. Tío, porque ya me iba a reír. A ver, ahí está. Ya, las canciones, ¿verdad? Pues nada más el de la intro. No es necesario alguna otra. Si estuviera, si no, no hay problema. Estoy viendo dónde lo tienen. Bueno, en Spotify, ¿no? Pero dice registra a ti, ¿no? Uh-huh. No. No, bueno, ahí lo pueden encontrar como Vinegar. Vina, Vine. Como los Black Hola a los que se estén conectando, ya estamos en vivo. En un momento comenzamos con el programa Esperanza para la Familia. Lo tenían en ventilador así para sacar el aire pero húmedo. es que sí se siente, o sea, bueno. Bonito, para que no sea así como estaba, No me deja. Te pide el ese. No. ¿Ni de prueba? Te paraste. Para poner. Ya estamos en vivo. En un momento comenzamos con el programa Esperanza para la Familia. Ahí está. Para ti. Para que me veas de frente también. ¿Me ves de lado? ¿Me ves de frente? ¿Me ves de lado? ¿Me ves de frente? A todos los que se están conectando, sean bienvenidos al programa Esperanza para la Familia. Ayúdanos ahí a compartirlo, a avisarle ahí a la gente que ya va a empezar. Tenemos episodio nuevo. Misma serie, episodio nuevo. Tenemos una fiesta aquí. Ándale. Ok, sean bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todo el bello puerto de Salina Cruz, a todas las personas que nos están escuchando y sintonizando a través de la 106.7 FM. Esto es Radio Rescate, estás en tu programa Esperanza para la Familia. Está conmigo mi querida esposa Monse, bienvenida, welcome. Oh, ok. Sí, Vamos recio ahorita. Yo hablo francés, así como tú sabes. Pero fue inglés, ¿no? Ok, está bien. Es sarcasmo el francés. Ok. No entendí. Bueno, hola a todos, buenas tardes, ya casi noches. Estamos en el programa Esperanza para la Familia. Si estás sintonizando la 106.7 FM, esto es Rescate, Radio Rescate, una señal que viene del cielo. Y toda la programación que vas a escuchar en este momento y la que está en el transcurso del día y la semana será de mucha bendición para tu vida. Quédate con nosotros hasta finalizar hoy, porque tenemos
tenemos un programa preparado especialmente ahora que estamos también en vacaciones, hablándole a todos los papás, a todas las mamás, papaces y mamaces. Espero que todavía no estés abdicando ya el trono. con el ojo medio tuerto, así como que ya no aguantas de la desesperación. A lo mejor ya le hablaste al maestro o a la maestra diciéndole cuándo ya inician clases. No puede adelantar de nuevo la escuela, por favor, porque ya no soporta a mi criatura. Para quienes no lo sepan, este es la temporada más larga de vacaciones que habían dado en el ciclo escolar. Los chicos, las chicas, los niños y las niñas van a regresar hasta el 1 de septiembre en la mayoría de las escuelas. Y bueno, estamos en este periodo vacacional breve, no tan breve, pero algo que sí es importante es que aquí en Esperanza para la Familia queremos darte un mensaje para que no abdiques el trono, para que no claudiques en la batalla, para que te mantengas a raya en lo que hay que hacer como padres y madres. Estamos viendo la serie de Legado en Casa. Legado desde casa. Exactamente. ¿Qué significa esto? Bueno, muchas de las cosas a las que nuestros hijos cuando salgan del nido son las que en casa van a ser relevantes, son las que van a definir. Muchas veces es el comportamiento, muchas veces es también la manera en la que afrontan los problemas, lo que cotidianamente también puedan adquirir como hábitos, su manera de hablar, su manera de conducirse ante los demás. El hogar representa básicamente pensamos que el hogar puede ser el punto de reunión para la comida, o puede ser nada más el punto de reunión para descansar, o puede ser el hogar hoy en día, a medida que las familias pues van creciendo, crecen los hijos, se madura el matrimonio, pero el hogar es el punto de partida para formar personas de alguna manera que se vayan integrando a una sociedad. Entonces el legado desde casa es precisamente cómo nosotros vamos construyendo desde la identidad de nuestros hijos hasta su comportamiento, inclusive su manera de, como lo decía anteriormente, ¿no? O sea, cuando se enfrenten a situaciones difíciles, a problemas de índole en el trabajo, inclusive su manera de reaccionar ante una situación coloquial, diaria. Todo eso lo marca precisamente lo que vamos transmitiendo en casa. Entonces, bien, el legado desde casa abarca todo eso. Y en el episodio anterior que se llamó Dejando Huella, estábamos mencionando también esa parte, ¿no? O sea, cómo nosotros marcamos el propósito y el destino de nuestros hijos. Ellos siguen nuestros pasos. ¿Sí? Ellos imitan nuestra conducta. Ellos ven y aprenden más por lo que hacemos que por lo que decimos. Y mencionábamos, ¿no? O sea, que en realidad podemos hablar y decir muchas cosas, pero el primer reflejo que ellos van a tener en cuenta es la manera en la que actuamos. Entonces, hoy en día tenemos esta situación en la que podemos vernos reflejados muchas veces en nuestros hijos. Sin embargo, ya no están siendo enseñados en el mismo contexto, en las mismas condiciones, circunstancias y en las cambiado. Circunstancias diferentes, ¿no? ¿Y por qué pez en el agua? Porque como pez en el agua, evidentemente un pez, tú nunca has visto que un pez vaya en contra o pelee dentro del agua como si el ambiente no le favoreciera. Al contrario, el pez se siente favorecido dentro del agua. Cuando tú sacas a un pez fuera del agua, enseguida empieza a sentir la falta de oxígeno, la falta de movimiento. El pez se ve agobiado porque su vida corre peligro. No sabe que está corriendo peligro, pero algo cambia en el entorno. Entonces, el agua representa en esta alegoría o en esta representación, el agua es el lugar donde llamamos hogar. ¿Qué tipo de agua es en la que nuestros pequeños, nuestros peces, nuestros hijos, adolescentes también, los que todavía están ahí en el nido, qué tipo de ambiente es el que están respirando? Y hay distintos ambientes que vamos a tocar, no solamente en este episodio, sino también en el próximo. Decíamos, ¿no? O sea, el hogar es donde construimos a nuestros hijos el tipo de ambiente donde crecen, aprenden y se van a desarrollar.
nos gusta utilizar este tipo de alegorías o como el pez en el agua y todo lo que tenga que ver con la naturaleza, y no es casualidad porque justamente cuando uno ve en la palabra, por ejemplo, los libros de los proverbios que fueron escritos por Salomón, él hacía muchas observaciones de lo que estaba a su alcance, ¿no? En la naturaleza, y él menciona a la hormiga, él menciona a las arañas, él menciona muchas cosas. Distintos animales que él observó que su comportamiento mostraban cierta sabiduría para imitar, inclusive para tenerla en cuenta, perdón. De entre ellas la hormiga sabe, decía, ¿no? O sea, la hormiga... Mira la hormiga, oh perezoso. Haciendo referencia a alguien que dejaba largas o que a lo mejor ni era de esos que dejamos las cosas a lo último, ¿no? O sea, que ya sobre el final. Mira, qué curioso. Uno sabe que cuando va a llover, ¿cómo están las hormiguitas? Se alborotan a trabajar. Las hormigas están chambeando a todo lo que dan. Porque por alguna razón, parte de su naturaleza, saben lo que viene encima, ¿no? Sabe el aguacero o la lluvia que se viene encima. Y eso solamente es a manera de introducción, ¿no? Las cosas que reflejan en el mundo exterior también son de enseñanza para nosotros. Por supuesto que el comportamiento de nuestros hijos, de los que estuvieron alguna vez bajo nuestro cuidado, también tienen comportamientos debido al ambiente en el que crecieron. Y no hablamos simplemente como lo bueno y lo malo, ambientes nocivos, ambientes tóxicos y los ambientes correctos. Cada familia es diferente y cada persona que funciona en esa familia lo hace de manera diferente. No podemos catalogar como buenos o malos, pero los resultados son más evidentes. ¿Qué dijo una vez el Señor Jesús? La sabiduría demuestra estar en lo correcto por los resultados que da. Lucas 7:35, porque los resultados al final te hablan de eso. Pero me gustó mucho, pero muchísimo una frase que escuché hoy, donde a un pastor se le cuestionaba por la vida de sus hijos. No todos, al parecer, no estoy indagando ni nada, no todos siguen fielmente la palabra como él, pero una de las cosas que él dijo: mis hijos son personas, no contenido. O sea, yo no voy a estar dando explicaciones de las decisiones que mis hijos tomen, pero yo mi crianza la di, porque es verdad, hay mucho trabajo que tenemos nosotros los padres de familia en casa, pero las decisiones al final de nuestros hijos van a pesar por aquello que hayamos nosotros decidido construir en ellos. Es por eso la razón de este programa, como pez en el agua. Veamos a nuestros hijos como aquellos pequeños pececitos que van a estar en el ambiente. Yo recuerdo que en una ocasión le regalaron a Ander un pececito y estaba feliz el nene con su pececito, y me acuerdo que era hasta naranjita. Y lo metimos en la pecera, ¿te acuerdas? Compraste la pecera y todo, o nos regalaron, ya no me acuerdo si nos regalaron con todo y pecera, pero recuerdo que tenían cositas y artículos adentro, pero mi esposo dijo que lo iba a lavar. Entonces dijimos, bueno, ok, y le sacó el agua, lo limpiamos con jabón y todo, y lo volvió a poner. Pero en algún momento se cruzó por su cabeza que le tenía que poner cloro al agua. La pecera era una cosa así, o sea, era chiquita, ¿te acuerdas? Ahí ya te eché cabeza, ¿verdad? El caso es que le echaste unas gotitas de cloro y tú dijiste, no, va a estar bien, echa el pez. Y nosotros, Ander y yo, Ander, sí, echamos el pez. Te hablo que Ander tenía 3 años y echamos el pez ahí. ¿Y qué crees que pasó con el pez? Empezó panza arriba a los 2 minutos. Sí, Fishy pasó a mejor vida, porque Fishy le pusimos hasta eso. El caso es que el pez se murió. O sea, el ambiente donde habíamos depositado ya no era el mismo con el que había estado el pez. El ambiente fue alterado, o sea, el ambiente se contaminó, vamos a llamarle así. Y probablemente la intención era darle el agua más pura. Tú querías tener... de acuerdo a la idea, ¿no? De creer que el cloro podía matar ciertas bacterias o ciertos compuestos que pudieran dañar al pez, pero también terminaron matando. Entonces, de alguna manera podemos nosotros tener buenas intenciones también en nuestras casas para nuestros hijos. Eso es. Y no darnos cuenta que lo que le estamos permitiendo o lo que le estamos facilitando o lo que le estamos dando puede llegar a ser igual de nocivo como para Fishy, ¿no? Para el pescadito. Darnos cuenta que lentamente estamos ahogando una idea, estamos, como dice la palabra, ¿no? Exasperando
llegando a un punto de no querer nada de lo que nosotros nos apasiona. Entiendo lo que decía el pastor, o sea, por dentro probablemente él se ha de sentir frustrado, se puede sentir con pensamientos, ¿no? Diciendo, ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? O que probablemente hice mal, ¿no? Porque a la larga los resultados son los que te hacen reflexionar. O sea, bueno, ¿cómo hice el trabajo? Porque es fácil decir ahorita, ¿no? Es que tu hijo está mal, entonces hiciste todo mal. Pero no sabemos al final si ese hijo va a cambiar de opinión. Miren la historia del hijo pródigo. Terminó cambiando de opinión. ¿Cuántas personas no pudieron haber juzgado a ese padre, de ese hijo que se fue, de ese hijo que abandonó, etcétera, etcétera? Pero cuando regresó, cambiaron su narrativa. Ahora sí es buen padre porque ya regresó. O sea, sí me explico, amor. Es como esta idea de que vamos a satanizar todo porque el resultado fue malo y vamos a declarar que todo está nefasto y que todo se hizo mal, cuando, oye, espérate, el único que juzga está ahí arriba, está sentado en su trono y todavía no es el tiempo de juzgar. Por eso las enseñanzas como estas lo que nos van a hacer es abrir los ojos de hacer conciencia. Bueno, ¿qué sí puedo hacer? Porque todo parte del reconocimiento. La palabra de Dios dice en Proverbios 14:1 que la mujer sabia es la que edifica su hogar, y habla de hogar, no edifica casa como tal, de ladrillos y de cemento y poner las varillas y etcétera, sino de construir el hogar. Yo puedo tener una casa preciosa, de cuántas habitaciones te gusta, de 4 habitaciones, y todas tenerlas adornadas como las camas que se ven en Liverpool, ¿no? Las habitaciones y todo bonito, bien aromatizado, hermoso comedor, cocina integral, wow, espectacular mi casa, pero no por eso es un hogar, porque el hogar ya implica lo que yo estoy formando en el ambiente. Y si dice que la mujer sabia es la que lo edifica, es la que construye ese hogar, y repito, la parte emocional, espiritual, también obviamente hay también hay algo que apuntar hacia lo que el varón está haciendo. El Salmo 127 habla del varón que tiene en sus manos las saetas. O sea, estamos diciendo con esto que nosotros los padres somos los que creamos ese ambiente para los hijos, sea lo más puro, lo más acorde a lo que ellos necesitan de acuerdo a esa edad. Depende incluso también si nosotros no tenemos en claro para qué es el hogar. Creo que ahí parte el problema. Bien. Te leo lo siguiente. Mira, la cultura actual ve al hogar a menudo como el lugar de descanso o un simple estación de servicio, ¿no? O sea, para suplir tus necesidades y para entretenerte en actividades. O sea, ya quiero llegar a mi casa porque lo que quiero es tirarme en la cama y no hacer nada. Agarrar el wifi de Yo la quiero casa. estar en mi casa porque quiero llegar a ver la televisión. Yo quiero estar en mi casa para simple y sencillamente comer. Yo quiero estar en mi casa para suplir necesidades. Y sí, el hogar sirve como un punto para suplir necesidades, pero el hogar como tal, eso también lo puedes hacer en un restaurante. En un restaurante tú puedes suplirte de comida. En un hotel tú puedes suplir el descanso. Pero ninguno de ellos los vas a llamar hogar, a menos que ese lugar se convierta como por ejemplo, hay algunos deportistas cuando se cambian de equipo, al cambiarse de equipo, en lo que encuentran una casa donde habitar, por un tiempo viven en hoteles. Entonces el hotel se vuelve prácticamente su casa. Y en esa casa platicaba uno de ellos, ¿no? O sea, yo me hago amigo del bellboy, yo me hago amigo del estacionamiento, me hago amigo del chef, me hago amigo de esto, porque se vuelven como mi familia. En ese sentido, nosotros tenemos que tener en cuenta para qué es el hogar. Y me gusta cómo lo dices, no es una estación de servicio donde voy nada más y me recargo de batería y vuelta para atrás, ¿no? Porque me la paso todo el día afuera por necesidades de trabajo, por mis actividades cotidianas, etcétera. Pero el punto es cómo veo a mi hogar. Sí, o sea, el problema es si yo el hogar lo veo como un hotel, y te vas a dar cuenta porque tu mamá dice, esto no es un hotel. O cuando pides algo, ¿no? Ajá, o en la cocina, esto no es restaurante. O sea, el hogar está dejando de ser lo que tiene que ser. Sí, en un hogar se suple el descanso, se suple la comida, pero tiene un propósito mayor nuestro hogar. Nuestro hogar
por ejemplo, la escuela, el niño cuando va a kinder, decimos, es su primer día de clase, pero el hogar es el primer salón de clases. Ándale. O sea, el hogar es el primer salón de clases donde papá y mamá son los primeros maestros. Y si no estuviera papá o no estuviera mamá, bueno, la figura que funge como autoridad es el primer maestro, donde se le enseña comportamiento, donde se le enseña la manera de responder, donde se le enseña la manera de conducirse. Cuando en el hogar no se comienza a trabajar esas áreas, la misma Biblia lo habla y dice, el hijo que no es educado, en otras palabras, ¿no? O sea, el niño que no es corregido va a avergonzar a su madre. Y tenemos muchos casos, o sea, tú preguntas a maestras de kinder, maestras de primaria, ahí ellos pueden ver claramente dónde hay un niño o una niña que ha dejado de recibir esa corrección, disciplina, esa atención o esa disciplina para saberse conducir con los demás. Hablo y excluyo a las personas que por alguna u otra razón tengan algún problema, alguna una discapacidad o alguna cosa fuera de lo normal. Ajá. Pero por lo regular, si son niños normales, con capacidad de aprendizaje normales, los padres en el hogar fungen precisamente con esa responsabilidad. Entonces, hoy en día el hogar ha dejado de ser eso. ¿Por qué? Porque en este vorágimen o en este exceso de actividades, en este exceso de cosas, no queda tiempo para el hogar. O sea, lo que queda tiempo, y te acuerdas cuando comenzamos tú y yo en matrimonio, en nuestro matrimonio, ¿cómo vamos a darle entrada a los hijos si en nuestro matrimonio no formamos primero el principio del hogar? Porque ese es el para que el pez se mueva como en el agua, tiene que haber pecera y agua, exactamente, si no tu pez como fishy, ahí va a quedar. El problema era que, por ejemplo, para nosotros que estábamos en la industria, ambos trabajábamos y ambos estábamos dedicados en cuerpo y alma a trabajar. Nos levantábamos a las 5 de la mañana, de lunes hasta inclusive a veces si era necesario sábados o domingos. Cuando a mí me tocaba la guardia. No estaba nuestro hijo, pero literalmente, o sea, nosotros nos veíamos a las 5:30 de la mañana, nos arreglábamos, a las 6 teníamos que estar saliendo, 6:30. Sí. Yo la despedía con un besito, la dejaba para su trabajo y yo me iba al mío y de ahí nos veíamos hasta las 8 de la noche. O sea, si bien te iba. Y eso, cuando era bien que nos iba bien, 7:30. Pero cuando definitivamente en otras horas era 9:30. Entonces, de alguna manera, el hogar, ¿dónde estaba para nosotros? El hogar era, vamos a llegar ya a la casa. Es más, recuerdo que por eso no teníamos sala, nada más teníamos un comedor. No había ni sala porque ¿quién se iba a sentar en la sala? Nadie. No había un comedor, estaba la estufa, creo que la lavadora todavía no era. La compré como un año después. Ajá, porque todo era mandarlo a lavar, todo era mandar a comprar, a hacer comida, o sea, solamente nosotros ocupábamos nuestra casa de recién casados para dormir. Eso era todo lo que ocupamos. Eso sí, y nuestra telecita, un internet, y con esas 3 cosas parece que podíamos sobrevivir. Ni súper hacíamos. O sea, creo que había un refri que enfriaba la leche, que enfriaba por ahí 2, 3 cositas nada más. Y pues porque todo lo demás era fuera. Todo lo teníamos que comer. Exacto. Fuera. No teníamos un momento. Fines de semana sí estábamos juntos y afortunadamente teníamos el tiempo para ir a servir a la iglesia, pero era el tiempo compartido, pero si podíamos comer fuera y en ese momento era las posibilidades se prestaban, pues claro que ahora en ese escenario el hogar no hay como tal, o sea, era una estación de servicio. Era una estación de servicio y tomen en cuenta lo siguiente, o sea, a lo mejor este tipo de vida lo lleva un empresario. Lo lleva alguien que tenga un negocio, lo lleva alguien que a lo mejor me está escuchando y dice, oye, yo salgo de mi casa a las 7 de la mañana y regreso hasta las 8 de la noche igual. No veo a mis hijos, no veo esto y yo lo que quiero es llegar, descansar. Pero entiéndeme, ese pececito necesita esa agua.
y necesita esa agua. Necesita esa conversación que se Exacto. hace en la mesa. Y es algo que de verdad hasta el día de hoy estamos encima de nuestro hijo, y es de que en la mesa no hay teléfonos, en la mesa no hay, y procuramos mantenerlo, ¿no? Al menos que juegue el Barça. Es un buen hábito hacer que la mesa sea el lugar para interactuar, que la mesa sea el lugar para Que en ese preguntarse momento, cosas. exacto, que en ese momento platique, que en ese momento, y es por darte ideas, ¿no? O sea, pero también puede haber un momento a solas en las habitaciones, un momento a solas en el patio, un momento a solas me refiero a que hay ese momento de interacción, que la casa se convierte en un hogar, no precisamente en una estación de servicio, o como decía, un lugar de descanso, como la estación de bombeo de gasolina, donde nada más llegamos, recargamos y nos volvemos a ir. Nadie vive en una gasolinera. Déjame mostrarte el Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué te tomo este versículo? Mira, los judíos eran personas cuyo principio estaba regido por los mandatos de Dios, por la ley mosaica y todo esto, ¿no? Ellos como ley, imagínate tú tener una ley que te diga que a fuerza, sí o sí, tienes que hablarles a tus hijos de las leyes. A la hora que comas, a la hora que se levanten, a la hora que lleguen a la escuela, a la hora que... O sea, había tal, digámoslo así, había un sistema de educación directamente desde de los padres, y que eran los responsables los padres de transmitir todas estas enseñanzas, que eran más de 13 mandamientos, más de 600 mandamientos, que el padre lo había adquirido porque sus padres habían hecho el mismo método de enseñanza. Mira, desde pequeño en la mañana, hijo, vamos a orar a Dios, vamos a presentar estas plegarias. Y cuando se lavaban las manos, hacían una oración. Ajá, en la lavada de manos había intervención de, mira, el mandamiento dice que nos podemos lavar de esta manera. Ahora, cuando había una celebración, el mandamiento dice que tenemos que hacerlo de esta manera. Ahora, cuando había una fiesta de tabernáculos, mira, esto se tiene que preparar de la siguiente manera. Entonces, había un continuo hablar entre padres e hijos, que de alguna manera eso se volvía tan íntimo, tan profundo, que precisamente la palabra instruye en el original, que se llama hanoch, es un verbo en hebreo que significa enseñar o instruir, pero tiene un sentido cognitivo. O sea, es algo mucho más profundo. No solamente te enseño hoy, sino te instruyo, sino es como dedicarte a eso. Te dedico. O sea, imagínate que desde ahorita tú le digas a tu hijo: ¿sabes qué? Yo te voy a preparar para ser doctor. Ándale. Bueno, entonces, como tú vas a ser doctor, que todo lo que tú veas, todo lo que tú hables, todo lo que yo te enseñe y todo lo relacionado a lo que vamos a platicar va a ser en referencia a ¿qué? Al a la cuerpo, medicina, a la medicina, a la anatomía, desde el lenguaje en el que tú lo entiendas, pero constantemente yo te voy a estar hablando. Es más, para cuando tú llegues a la facultad en primer semestre, tú ya te sabes todos los huesos que tiene el cuerpo, todos los músculos. Tú ya te sabes todos los músculos que tiene el cuerpo. Tú ya sabes de patología. Tú ya sabes exacto, tú ya sabes de todas las cosas, porque estabas dedicado a eso. Entonces, qué buen ejemplo. Imagínate en nuestros hogares, ¿cuál es la dedicación que tenemos para nuestros hijos? O sea, sí, tenemos amor para nuestros hijos, tenemos comprensión, paciencia, pero ¿a qué lo estoy dedicando? Bueno. ¿A qué se está dedicando mi hijo? ¿O estoy dejando que las situaciones lo encaminen? Porque es muy fácil decir, no, pues yo le quiero dar a mi hijo lo mejor, la mejor educación. A lo mejor yo le puedo pagar el mejor curso. Ahorita yo lo meto a robótica, ahorita yo lo meto a cosas así que lo hagan querer o entretenerse mínimo, pero que despierten algo en él. Pero más allá de eso, la dedicación que como padres tenemos nosotros es instruir al pequeño en el camino, porque dice, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ok, entonces hay una manera en que nosotros podemos dedicar a nuestros hijos.
¿Cuál es esa manera? ¿Cuál es la forma en la que vamos a buscar? Y nótese que no dice en el camino, o sea, no es el camino. Hay dos vertientes de pensamiento en esa oración. Es al camino que corresponde a la edad de tu hijo, o también se refiere al camino acerca del Señor, de que tú lo puedas instruir en el temor a Dios, que tú lo puedas instruir en la dedicación al Señor, que sirva, que lo lleves a la iglesia, que se mantenga cerca de la palabra, que haga oración, que haga ayuno, que aprenda en esa parte. Podemos utilizar las dos vertientes, pero miren lo importante que es que el padre esté involucrado en esa dedicación. De hecho, o sea, se puede traducir ese mismo pasaje, se puede traducir así. Dedica a tu hijo en el camino, pero en el camino se puede representar como un hábito, un estilo de vida. Dedica a tu hijo en el hábito moral. En un estilo de vida que cuando crezca no se olvide de ese estilo de vida. Entonces, si tú desde pequeño le enseñaste a tu hijo a ser honesto, a ser sincero, a ser educado, a ser cordial, generoso, que su palabra tiene peso, amable, a no mentir, a tener, claro, es más fácil cuando pones un fundamento divino en el corazón de tus hijos, porque todas las cosas que Dios manda a que el hombre haga, Eclesiastés que dice, esto encontré en todo lo que he probado, o sea, no me he dado rienda a todo. El fin de todos los cursos es este. ¿Cuál? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque o sea, este es el todo del hombre. Exacto. Porque toda obra sea buena o mala, se traerá a cuentas, dice. Tú tienes la libertad de fomentarle la educación que quieras a tu hijo. Hoy en día hay hasta menú para escoger. ¿Quieres el de la libertad de género? ¿Quieres el razonamiento científico? ¿Quieres el método agnóstico? O sea, hay demasiadas opciones hoy en día para que tú escojas qué camino quieres dedicar a tu hijo, porque eso es lo que menciona. Nuestro hogar es la formación del estilo de vida, así para que me pueda explicar de mejor manera. Y nuestros actos, lo que permitimos, lo que hacemos, lo que demostramos a ellos, es lo que define en su manera de pensar y conducir en la vida. Por lo tanto, ¿qué camino es el que van a escoger? El camino que nos recomienda la palabra de Dios es el temor a Dios. Esto es el todo del hombre, que tema el hombre a Dios y que guarde sus mandamientos. Cuando dices que tema a Dios, ¿a qué te refieres? ¿Qué es temer a Dios? Cuando uno tiene temor a Dios, el temor a Dios no solamente se basa en el miedo, no es una cuestión de miedo. Creo que cada uno de nosotros podemos relacionar temor con miedo, pero en realidad hay una connotación en esa palabra que habla más acerca de lo que es el respeto, la honra. Habla más acerca de lo que es la identidad. O sea, yo reconozco quién es Dios. Y utilizando pasajes de la misma palabra, él hace mención de que el hombre es como una hoja que cae al suelo, se seca y pasa. O sea, a diferencia de Dios, nuestra condición humana es como literalmente eso, la caída de una hoja comparado con lo eterno, comparado con lo que es Dios. Entonces, si yo me quiero poner al tú por tú con Dios, haciéndome creer que tengo la facultad solamente por el pensamiento de desaparecer a Dios porque no creo en Él, creo que esa soberbia y esa altivez que la misma carne y la misma humanidad puede generar en nosotros, nos hace, como dice la palabra de Dios, nos hace ignorantes, nos hace necios, nos hace personas cuyo razonamiento puede ser entregado a pasiones que nos van a llevar a libertinaje. ¿Por qué? A los excesos. Porque como no hay Dios que juzgue, como no hay Dios que castigue, como no hay Dios que distinguir entre lo bueno y lo malo, como no hay Dios que señale, pues entonces yo soy mi propio Dios y yo soy mi propio juez. Entonces puedo hacer y actuar de manera indistinta. Saludos a Chetumal, Guerrero, saludos hasta allá, nos están escuchando allá la familia. Dios les bendiga. También allá en Tabasco nos están escuchando. Javi, amigo, no sé dónde estés, pero Dios te bendiga hasta allá donde esté llegando esta señal. Creo que a lo mejor ya estás no sé si estés en Ciudad del Carmen o Veracruz, no sé, pero hasta allá también mandamos bendiciones. Ajá.
Listo, Es que me decías, ¿no? O sea, instruir a nuestros hijos, Me gustó mucho esa frase, dedica a tu hijo. La dedicación, ¿a qué te estás dedicando? Y esa es responsabilidad de nosotros. Porque, ¿sabes a qué me suena la parte de la dedicación? Y por hacerlo así como ¿cómo dijiste? La Alegoría. Eso, la alegoría. Ya tienes la pecera, ok. Ya tengo las cositas que van adentro de la pecera. Pero ¿de qué voy a llenar esa pecera? ¿De agua con cloro como nosotros? Pues no. ¿Quieres la mejor agua? ¿Quieres tener lo mejor? Yo estoy segura que en el momento preciso que cargas por primera vez a tu bebé o a tu... Yo creo que eso pasa en el corazón de muchos padres, ¿no? Que puedan coincidir conmigo. Algo cambia en el corazón, algo se activa, hay algo diferente en la vida de ese hombre y de esa mujer que entiende la responsabilidad que está teniendo en sus manos, que ese pequeño humano que tienes en tus manos va a requerir todo tu esfuerzo, toda tu atención, toda tu responsabilidad en la crianza y en la formación. Es que eres totalmente responsable. Llegará un momento en que ya tomará, claro, sus propias decisiones, pero he ahí que si lo has dedicado a la honestidad, al temor a Dios y a todo lo que te hemos venido mencionando, algo diferente va a ser con respecto a los demás, yo creo. No, y de hecho, o sea, date cuenta, al final, el crecimiento no se detiene. O sea, si tú no eres un padre que procura proveer un agua que traiga vida eterna, pues traerás un agua que no produce vida eterna. Y esa agua en el mundo abunda, En el mundo abunda. Esta referencia te lo puedes llevar al caso donde Jesús va a la región de Samaria. Se encuentra con una mujer que llega a tomar agua de un pozo. Jesús está ahí también. Sus discípulos se adelantan a la ciudad, ¿no? Pero se queda Jesús solo y esta mujer llega y Jesús le pide agua y le dice, dame de tu agua. Y ella le contesta a modo de decir, pero, o sea, tú vienes, ajá, o sea, tú para empezar eres judío, ¿por qué me hablas a mí? Y ella entra en un conflicto, pero hay un extracto donde Jesús le dice, yo te puedo dar un agua que saciará tu sed y hará que no bebas nunca más de esta agua. Y ella no lo entiende. No entiende a qué se está refiriendo, porque le dice humanamente, pero tú no tienes ni con qué sacar el agua, y este pozo es profundo, o sea, ¿de dónde has sacado agua si aquí no hay nada más que lo que yo traigo para el jarro y la cuerda, ¿no? O sea, pero Jesús le dice, no, o sea, yo soy el agua viva, que hará que de ti brote vida eterna. Y ella lo entiende y lo compara. Hoy en día nosotros podemos llenar nuestra casa de un agua que a lo mejor puede ser el estatus. ¿Sí? El agua puede ser el estatus, puede ser la apariencia externa. El agua puede ser que todo lo pintamos que está bien, que todo lo pintamos que no pasa nada. Minimizamos los problemas, sí, los errores. El agua puede ser también la posición, o sea, inclusive dentro de la misma iglesia podemos estar considerando que nuestra agua está bien. Es agua buena, pero resulta que... Porque soy el ministro, porque sí, soy exacto. El pastor, soy el sacerdote. Por el hecho de ser pastor ya hay ángeles todo el día ahí en la casa, no adentro, no. O sea, nuestra propia humanidad nos pone delante de nuestra rebelión interna, a la cual cada día tenemos que negarnos y a la cual cada día tenemos que vencer. Por lo tanto, no somos susceptibles. El título no te hace susceptible. No te hace infalible. Infalible, exactamente. Te expone como todos. Y como dice la palabra, o sea, a todos de alguna u otra manera, por nuestra propia concupiscencia, somos tentados. O sea, en nosotros no podemos decir que estamos exentos por el hecho de buscar a Dios o del hecho de conocer a Dios, que no estemos surtiendo una agua que sea de vida eterna, sino una agua que hoy está y con tantito apriete el sol se va a evaporar. Con tantito se rompa la pecera, se puede salir. O sea, que el entorno donde está nuestro hijo, él se salga de ese entorno y mira, de nada va a servir la pecera. Pero volvemos a esta situación. Yo tengo que preparar el entorno, yo tengo que estar pendiente de ese entorno, yo tengo que estar pendiente de en dónde mis hijos están adquiriendo lo que les
va a dar identidad. Que les está supliendo. Lo que les ¿Cuál está, es el lo que les está, suministro? lo que les está dando como cimiento. Hijo, a lo mejor es las malas compañías, ¿qué dice? Corrompen Las buenas costumbres. Bueno, a lo mejor el agua la está suministrando de sus malas compañías. Y tú puedes estar echando todo el agua del mundo, el agua viva, ¿verdad? A través de la oración, a través del ayuno, a través de muchas cosas. Pero la palabra de Dios es clara. La mala compañía corrompen. Hace que todo eso bueno de nada lo pueda servir. Sí. ¿Sí? Y así también podemos encontrar varios aspectos. Hablo también para las familias que ya tienen a sus hijos adolescentes, que ya están en un proceso donde cada vez es más difícil entablar una conversación donde el muchacho se cree sabio en su propia opinión. ¿Cómo le puedes hacer ahí? O cómo lidias con eso? ¿Cómo decirle, mira, lo que yo te ofrezco es mejor que cualquier otra cosa que puedas encontrar allá afuera? Pero ¿cuál es la oferta que tú como papá estás dando? Porque es cierto, o sea, si ya los hijos cada vez quieren platicar menos, quieren abrirse menos, quieren conversar lo menos posible, mira cómo se ha reducido tantísimo la comunicación. Hoy podemos, en lugar de escribir, hoy podemos mandar una nota de voz. En lugar de decir toda una frase, podemos sustituirlo por emoticones. O sea, la comunicación cada vez está siendo lo más breve posible por el tiempo, por la premura, por las cosas que se están viviendo. Entonces, en el mundo en que vivimos, nuestros hijos cada vez quieren las cosas más rápido, quieren resolver los problemas de la manera, a ver, sí, pero dime cómo, o sea, y ahí es donde entra el no me voy a adaptar a lo que el ambiente externo está haciendo. Yo tengo mi propia pecera, yo tengo que formar mi propio hogar. Esta no es una estación de servicio, este es un hogar. Antes de pasar al siguiente punto en lo de la estación del servicio y el hogar, algo que me gustó mucho en lo personal me enseñó. Escuchaba yo que decía, enséñale a tu hijo que él también vive en la misma casa que tú limpias o que tú recoges la ropa o que tú haces esto. Esta también es su casa. No es de que, pues que mamá lave los trastes. A ver, los trastes los ocupamos todos. A ver, entonces que papá haga la parte de las herramientas, ¿no? Lo que tenga que ser de talacha, ¿no? Oye, involucra a tu hijo o enséñale a tu hija también qué hacer, ¿no? Porque la casa es de todos, la casa la mantenemos entre todos. Y creo que eso también es parte de involucrarlos, o sea, que esta no es una estación de servicio donde tú te sirves del wifi para conectar tu dispositivo y donde comes y duermes. O sea, este lugar es el lugar que vamos a formar el hogar entre todos los integrantes de la familia. Ahora bien, y eso, créeme que ya hasta profetizado estaba. Mira, Proverbios 30. Uh-huh. Este es un proverbio escrito no por Salomón, sino por un hombre llamado Agar. Este hombre, perteneció también dentro de las, vamos a decir, dentro del consejo, okay, de sabios de Salomón. Entonces, él escribe el proverbio número 30, Agur se llama, perdón. Y este proverbio, él menciona lo que va a ocurrir de alguna manera como algo así como profético, pero relacionado al comportamiento de las generaciones, porque dice, aquí está, perdón, se me perdió, perdóname. Aquí está, dice, hay generaciones que maldicen a su padre. Eso en la época de ellos traía como consecuencia la muerte. Sí. Pero dice, hay generaciones que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión. Yo todo lo hago bien. No, espérame, tú le preguntas de afuera a 100 personas, ¿tú consideras que eres candidato para el cielo o para el infierno? El 80% te va a decir que él no ha hecho nada malo. O sea, no se consideran buenos, pero desde su punto de vista se consideran limpios en su propia opinión. En su propia opinión. Dice, si bien no se ha limpiado de su inmundicia, hay generación cuyos ojos son altivos. O sea, ellos dicen, no, pues, o sea, yo no he hecho nada malo. Esa es la clase de pensamiento de yo me lo merezco, las feministas, o sea, el patriarcado véngase hacia abajo porque nosotras merecemos más, porque nosotras las luchonas, porque etcétera, porque soy altiva en mi corazón, porque realmente
me merezco toda la atención, todos los elogios, todo esto. La altivez tiene que ver con el orgullo. Dice, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en lo alto. En algún momento, estas generaciones, la generación de hoy, llegará al punto donde no se les puede decir nada. Porque ¿Por todo algo lo tienen. les dicen de cristal? Sí, porque todo lo tienen de alguna manera fácil y rápido, accesible. Todo lo pueden conocer hoy en día. Pueden consultar la IA, pueden consultar cualquier tipo de cosa, un video te lo puede decir, hazlo tú solo. O sea, se está volviendo una generación autosuficiente, pero autosuficiente en el sentido de olvidarse inclusive de los suyos, de los propios, pues. Dice, Ensimismada, sí, egoísta. dice, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos. O sea, porque ¿cómo comemos gente? exactamente. Tú dices algo ahora en redes sociales Sí. y te funan. Hoy Mira lo- cómo le fue a Chicharito. No solamente a él, hay mucha gente que hoy en día temas que son tan Controversial. naturales, Ajá. o sea, que en el hogar son naturales. Ajá. En el hogar, no había problema que pues, de pequeños, ¿no? O sea, si te daban un chanclazo, pues por algo te lo dieron. Si te daban con el cinturón es porque ya rebasaste un límite. Pero hoy en día, ya actuar de esa manera que trajo un buen resultado, que trajo una generación fuerte, que trajo una generación donde la mayoría... Al menos que sabía límites. Exacto, tenía en su corazón el respeto, la honra. Hoy en día ya no existe. ¿Por qué? Porque se dejó de hacer lo fundamental, se dejó de hacer lo básico y se empezó a sustituir. O sea, lo que era agua buena de vida eterna empezó a sustituirse por agua con ciertas cosas que mejoran de alguna manera, que el pescadito esté más cómodo, que el pescadito no esté tan triste, que el pescadito esté más feliz, que al pescadito no le duela tanto, y empezamos a permitir que este ambiente en nuestro hogar Que el pescadito se vuelva facilite, piraña. exactamente, no, se vuelva abusivo y se vuelva el trono, y se vuelva el rey de la casa y se vuelva el Todo emperador. gira, así Y ahora es. le decimos, es que tiene síndrome de emperador. O sea, no, el problema es que la misma naturaleza pecaminosa que tenemos, si no tiene límites, si no tiene disciplina, solito, cualquier ser humano, su propia naturaleza lo lleva a ser egoísta, lo lleva a ser independiente, lo lleva a aborrecer todas las cosas que tienen que ver con el espíritu, porque eso está innato. No se necesita definirlo por síndrome, se necesita definirlo por disciplina, por poner un límite, un comportamiento. No le pongas etiqueta a eso. Mejor atiéndelo, resuélvelo. Entonces, ¿Qué más dice? dice, Está padre. hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Y La sanguijuela. la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame. Entonces, 3 cosas hay que nunca se sacian, ¿no? Aún la cuarta nunca dice basta, y habla acerca del Seol. Pero esta parte habla precisamente en referencia a lo que no se hizo como padres. O sea, hay generación que maldice a su padre. Oye, ¿qué pasó? Para que el corazón de ese muchacho se convirtiera en contra de su progenitor. ¿Por qué ocurre que un hijo no bendice a su madre? ¿Qué ocurrió en el hogar? ¿Verdad? ¿Por qué se creen sabios en su propia opinión? ¿Quién les hizo creer que tienen todo el conocimiento del mundo para decirse sabios? Así es. ¿Quién no les mostró la consecuencia de sus pecados o la consecuencia de sus malos actos como para creerse de conciencia limpia? ¿Quién les ensalzó tanto de que tú estás bien, tú haces todo bien, a ti te sale bien, tú sabes todo? Y no le dijimos lo mal que podía hacer, porque nos subimos a este tren de, ay, es que al niño no hay que hablarle negativo, y es que al bebé, a la niña, a ver, espera, vamos a hablarle con sinceridad y con la realidad de las cosas, porque si no vamos a vivir lo que estábamos leyendo en Proverbios. Ahora, el problema es que está relacionado directamente con un mandamiento
donde nuestra vida se pone en peligro. O sea, todos estos comportamientos parecen al día de hoy una generación tranquilamente que hoy puede estar catalogado dentro de estas Y te características. das cuenta que dice generación, porque solamente el legado es el que trasciende a las generaciones. ¿Qué tipo de personas, o sea, más bien, ubica el tipo de legado que formaron estas personas para que toda una generación sea cambiante? Ese es el punto que cómo queremos vivir. O sea, quiero que mi hijo viva largos días. No quisiera yo ser el al que le toque enterrar a uno de sus hijos. Claro. Pero yo te pregunto, o sea, quitando esas excepciones donde hubo algo no dependiente de la persona, ¿verdad? Pero ¿Alguna o sea, enfermedad o alguna sí, o sea, situación? ¿qué pasa cuando el hijo muere prematuramente? Precisamente por una de estas consideraciones. Por la falta de límites. Sí, porque por un entorno malo. o sea, se metió con gente que no debería de Así estar. es. No tuvo un orden en cuanto a la disciplina en los alimentos, por ejemplo. O sea, murió a temprana edad. O sea, estamos hablando de aspectos que se permitieron, que no se nutrieron en casa, que no se convirtió como algo importante en el hogar y que al final de cuentas pasan factura en la etapa mayor, en la etapa madura, ¿no? De la misma manera como dice el proverbio, no instruiste o no dedicaste a tu hijo a hacerle ver lo importante que era una vida agradable, al menos a Dios, o con principios que se parecieran, porque los principios de Dios están puestos, son creados por Dios. Ya luego la gente que no cree en Dios dice, bueno, vamos a hacer lo mejor posible, una persona lo más amable, lo más moralmente correcto, ¿no? De todas maneras estás actuando como Dios dice que hay que actuar. Ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, así te lo pongo. Entonces, todo lo moralmente correcto que quieras hacer, de todas maneras lo estás practicando como si fueras creyente. ¿Me explico? La única diferencia es que no le pones la etiqueta de que Dios me dice que lo haga. Ahora bien, ¿eso está bien o está mal? Está mal de acuerdo a la consideración de Dios, porque dice que Porque tú estás quitando a necesitas... Dios de nuevo. Sí, claro, porque te estás poniendo como Dios propio. El Dios Entonces, moral. exactamente, tu egoísmo está por los cielos, igualándote a Dios, y eso fue lo que quiso hacer Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no identificamos en qué áreas, o sea, lo peor que puedo hacer como padre es cerrar los ojos ante lo malo que están mis hijos. Ese es el punto de partida para entender qué estoy haciendo mal en mi ambiente. Así es. O sea, si yo justifico la majadería que él hace en público, oye, y yo lo tapo y yo digo, no, es que así son ellos, y no hago conciencia de que yo soy el que produce ese comportamiento, no voy a poder corregir absolutamente nada. Que lo produce o que lo mantiene también, porque lo estoy produciendo, pero también como no lo estoy quitando, ahí Sí, lo no, dejo. cuando digo producir, Lo dejo lo ser. fomento, pues, Ándale, o sea, lo lo fomento, lo hago todavía mayor, pues, o sea, es que tiene la libertad de hacer eso. Resulta que le pega al maestro. Sí, profe, es que mire, lo que pasa es que a veces también a mí me pega, pero pues como está chiquito yo no le digo nada. O sea, ese tipo de cosas son las que se reflejan Justificar, ajá. allá afuera y son las que quedas en vergüenza y quieres justificar, pero de alguna manera tienes tú que no hacerte de la vista gorda. Esa es la palabra. Cuando nos Eso. hacemos de la vista gorda de los errores de nuestros hijos, eso es lo peor. Eso es lo que acaba siendo como un cáncer para nosotros, porque nos inhabilita directamente, nos inhabilita la capacidad de entender y analizarlo con sabiduría, porque esa es la parte importante. La sabiduría de Dios está puesta para resolver todo problema que el ser humano enfrenta. Pero ojo, si tú no crees en Dios, pues Dios te bendiga, porque dependes de tu propio conocimiento e intelecto y de lo que puedas ir adquiriendo a lo largo del paso de los años. Ahí ves el papá leyendo un libro acerca de cómo criar a un niño, ahí ves a la mamá yendo a terapia, ahí ves o sea, vas buscando la sabiduría humana. ¿Estás de acuerdo? Porque recibes de otro humano. Pero la palabra de Dios dice, el que esté falto de sabiduría, pídala, créala, pídala. ¿A quién? Al Señor. Dios es grande en gracia y en favor. Y cuando nosotros, si hay algo de las cosas de las cuales podemos pedir como sus hijos, es La sabiduría. sabiduría. Hay todo un libro, el libro de Proverbios, escrito por Salomón, hombre, el cual le dijo
Dios, por favor, mira, a mí dame entendimiento. Yo no te pido riqueza, yo no te pido nada de esto. Yo solamente te pido entendimiento para poder gobernar a tu pueblo, porque de por sí el pueblo era terrible y era duro de gobernar. Por favor, hazme entender lo bueno y lo malo. Es lo único que te pido. Y Dios se lo concedió. Y le dijo, porque no me pediste, porque no me pediste riquezas, no me pediste que te entregara a tus enemigos en su mano, no me pediste extender tu reino durante muchos años, sino que me pediste sabiduría, te la concedo. Y ahí ves a Salomón escribiendo los proverbios. Míralos, date una vuelta por los proverbios. En esos proverbios vas a encontrar que Salomón entendió que la sabiduría que tenía era con el propósito de compartir no solamente a los que venían, porque entre esas estaba también una reina que venía de lejísimos en camello, la reina de Saba, y venía a escuchar. Dice que reyes venían de alrededor a escuchar las pláticas, lo que se hablaba, porque era tan impresionante la capacidad de compartir esa sabiduría, y se veía esa sabiduría reflejada en el gobierno que tenía el país. Entonces, si lo llevamos a una escala menor, Señor, dame sabiduría para ambientar correctamente mi casa. Yo también quiero que tu paz esté aquí. Yo también quiero que la gente alrededor vea y que vean no cuán bien lo hago, o no qué tan buen padre soy, o a ver cuántos me pueden halagar, no, sino que vean el reflejo de la misma manera en que la gente de alrededor, o sea, los pueblos de alrededor veían a Salomón y decían, verdaderamente Jehová está en esta nación. Así es. Aquí está el Dios de dioses. De esa misma manera pueden ver en tu familia el decir, Cristo está aquí en ellos. Ellos hablan de Cristo, ellos glorifican a Cristo, ellos glorifican a Dios, tienen a Dios en su vida, tienen a Dios en su corazón. Ese es el punto principal cuando nosotros preparamos un hogar, cuando preparamos un ambiente. No solamente es crianza, no solamente es, a ver, ya van creciendo, órale, ahora ya no veo la hora en que se vayan a la universidad. No, ya te pueden hacer un mandado, órale, ya es chalán, ya pasó de ser hijo, ahora es chalán, ahora ya puede trabajar contigo. No está mal esas cosas, no te hago ver que eso esté mal, no, para nada, pero lo más importante es lo que estamos dando como ambiente, o sea, ¿en qué ambiente te estoy permitiendo que tú te desarrolles a plenitud? Que tú tengas una confianza ciega en Dios, que tú puedas orar y buscarle, porque cuando yo no esté o tu mamá no esté, sepas que ahí está su presencia, y que tú al hablar con Él, su presencia se va a manifestar contigo y no vas a necesitar absolutamente nada más, ni siquiera luz, porque se puede ir la luz y puedes quedarte solo, pero ahí el Señor estará contigo. Esas son las cosas, por darte un ejemplo, que son la base de lo que podemos entregarle a nuestros hijos. Y no se necesitan riquezas, no se necesita título, no se necesita esta condición. Por eso Dios la permite para todos. Creo que lo que necesitas es humildad para poder decir, Dios, ayúdame a ser la mamá que necesitas que sea para este hijo, ayúdame a ser la mujer sabia que va a edificar un hogar, ayúdame, Señor, a ser el padre que necesitan mis hijos, el esposo que mi esposa necesita. Esa es la humildad, el poder clamar al Señor y decirle, ayúdame tú. En los próximos programas, ¿cierto? En los próximos programas vamos a tener 4 diferentes ambientes. Seguramente vamos a tener que ampliarnos un poquito más. 4 ejemplos de cuando el ambiente en nuestra casa. Sí, por ejemplo, ambiente de soledad, cuando hay ambiente invisibles, y son nombres que le ponemos, así que por favor no te pierdas. Sí, no te lo pierdas. Los próximos episodios. Para que puedas escucharnos y vernos. Son ambientes que de alguna manera están ahí en nuestro hogar, están ahí en nuestro día a día, y probablemente no nos estamos dando cuenta que un poco de esa sustancia que estamos vertiendo en nuestra casa van a tener una consecuencia directa en los habitantes de esa casa, pero específicamente en nuestros hijos y en nuestra descendencia. Por aquí tenemos una invitación que queremos hacer antes de terminar.
A todos los que están escuchando, los invitamos a este próximo 14, 15 y 16 de agosto para el campamento infantil Fe Real, a partir de las 4 de la tarde para todos los pequeños desde 5 hasta 13 años. Mayores informes al 951-279-8229. Aquí en las instalaciones de la Iglesia Rescate de Dios, que está ubicada en la Avenida del Trabajo número 1, Barrio Espinal, Salina Cruz y Oaxaca. ¿Y qué va a haber en el campamento infantil de Fe Real? Va a haber talleres, manualidades, cantos, juegos, también un pequeño refrigerio, ya nos dijo la chef que va a estar muy bueno, y te esperamos para que puedas venir a pasar tiempo acá con tus nenes. Recuerda, desde 5 años ya va a haber maestras y personal que los esté atendiendo, hasta los 13 años. También puedes traer a tu pequeño adolescente, a tu preadolescente, también que está a punto de entrar a la etapa más difícil de su vida, pero sobre todo vas a aprender, vas a escuchar palabra que va a traer a tu vida alegría, felicidad, y hay cosas que todavía no sabemos, pero Dios siempre está obrando detrás de esa semillita. Sí, exactamente, donde se siembra una semilla en un pequeño, créeme que esa semilla, aunque él crezca, no se apartará y estará guardada plenamente en su corazón para cuando tenga que dar su fruto. Tenemos aquí algunos de los últimos comentarios. Dice mi papá que le enseñaba a barrer a sus hijos y ahora cada uno de ellos lo puede hacer por su propia cuenta, a pesar de que ya están mayores, ¿sí? Y cada uno lo hace en su hogar, exactamente. Dice, tenemos otro por aquí, la mayor riqueza que podemos poseer es la sabiduría. Saludos hasta allá, hasta Tehuantepec, a todas las personas que también nos están escuchando por allá. Saludos, dice por aquí, feliz cumpleaños, madre querida. Es que le estaban felicitando feliz cumpleaños, querida suegra. Fue su cumpleaños también en esta semana. Unas fanfarrias, ¿no? Para ella. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio de lo que va a ser la segunda parte de Como pez en el agua. No te pierdas, vamos a estar hablando de estos ambientes. A lo mejor y te puedas identificar en 1, en 2 o en 3 o en ninguno, pero conocerás a alguien que esté en ese ambiente. Y podrás ayudarle, porque de nada sirve saber mucho si eso lo que sé no está puesto a disposición para que sirva para alguien más. Así es. Recuerda, este programa que Esperanza para la Familia busca precisamente acercar los corazones a el llamado que Dios ha hecho a nosotros. Nosotros como padres de familia, nuestra labor, probablemente pienses que tu hijo merezca también, así como tú, merezca una entrada al reino de los cielos, pero la realidad es que la palabra de Dios dice que si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo, tú y tu familia y toda tu casa. Por lo tanto, el trabajo de nosotros como padres es instruir a nuestros hijos en un camino que les prometa una salvación, que no los condene a este mundo terrenal, que no solamente nuestras aspiraciones sean de manera física o de manera en la que quede plasmada en un título. El verdadero título de conquista es el que nosotros podemos recibir ese día cuando estemos delante de la presencia de Dios y de sus palabras salgan el pronunciar buen siervo fiel. Pasa entra en el gozo de tu Señor. La palabra de Dios enseña también que nosotros no hay uno solo que sea bueno. No hay uno solo que pueda hacer lo bueno. Inclusive la palabra dice que somos como llaga podrida. No hay nada bueno en el ser humano. Pero a través de Cristo Jesús y la redención que Él logró en la cruz del Calvario, nosotros podemos adquirir la figura de esa redención y de esa salvación. Fuimos salvos por gracia. Tan solo creer en la obra majestuosa de Cristo en la cruz del Calvario nos da acceso. Y cuando tú le confiesas como Señor y Salvador, algo nuevo ocurre en tu corazón. Amén. El Espíritu de Dios trae a tu vida la convicción de pecado y reconocemos nuestra necesidad de Dios. Y a partir de ahí dice la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, los que identifican que tienen necesidad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí experimentarás
experimentarás el reino de Dios. Ahí experimentarás la sanidad, la restauración, la liberación, aquello que el reino de Dios trae consigo mismo. Estás en una necesidad de oración, busca solamente a Dios. En esa necesidad que tiene tu corazón, Él responderá. Clama a mí y yo responderé, dice su palabra. Y el que me busque de todo corazón, me hallará, porque me habrá buscado en verdad de todo corazón. Esa es la invitación que te hacemos. Acerca a tu familia a Cristo, busca de Cristo, busca con un corazón genuino y sincero el conocer más de su palabra. Su palabra da testimonio de Cristo. A través de su palabra podemos conocer al Señor, y esa revelación que Él te ponga, el Espíritu de Dios hará la obra en tu vida. Nosotros solamente somos instrumentos para hacerte llegar estas buenas nuevas, las cuales son que Cristo vino a esta tierra en forma de hombre, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que Él se despojó de su divinidad, se hizo hombre para venir y morir en una muerte de cruz. Pero al tercer día, conforme a las Escrituras, Él resucitó y Él está vivo y está a la diestra del Padre, y ahora hay un nombre sobre todo nombre, y hay un señorío que es el Señor Jesús, y el nombre de Jesús, el cual se doblará toda rodilla y toda lengua le confesará. Así es. Y aquel que le confiese ya no vive en condenación. Aquel que le invoque será salvo. Ahí está la oportunidad que tú le puedes, la mejor oportunidad que tú le puedes dar a tu familia es que conozcan a Cristo Jesús y que te des la oportunidad de venir a sus pies, servirle, y entonces sí, tu vida tendrá ese sentido y ese propósito que a lo mejor estás buscando. Recuerda, esto fue Esperanza para la Familia. No te olvides, estamos el próximo jueves. El próximo jueves Okay. va a ser la continuación de Como Pez en el Agua. Y también el próximo sábado, acuérdate que estamos con En Juchitán nos espera la siguiente parte de la serie de historias familiares. Sangre de mi sangre. No te lo pierdas. Sábado a las 6 de la tarde, aquí también por el Facebook Live, o también a través de www.infinitaradio.com. Y acuérdate del campamento infantil Fe Real este próximo 14, 15 y 16 de agosto. Teléfonos de contacto 951-279-8229, de 5 a 13 años, 14, 15 y 16 de agosto, aquí en la Iglesia Rescate de Dios, ubicada en Avenida del Trabajo número 1, Barrio Espinal, Salina Cruz, Oaxaca. Dios te bendiga y recuerda, siempre, siempre habrá esperanza para la familia. Saludos, hermanos, saludos, hermana, a todos allá. Dios les bendiga. La mayor riqueza que podemos poseer es la sabiduría. Bien.